el día 6, el domingo 6 de junio del año 2021. Estamos reunidos en el nombre poderoso de Jesús y vamos a dar inicio a este servicio de oración a Él, ¿no? Y yo me he preparado, le decía, yo le iba a preguntar a Moria, porque vi unas fotos muy temprano, a las 7 de la mañana, un par de hermanos en el hospital, José, el hospital municipal. ¿Podés hacer un comentario un poquito de eso? Bueno, en realidad, el Señor ha completado el plan de la iglesia, estamos orando los martes, los jueves, el año pasado, parte de este, y el Señor ha hablado con esto de personas de la iglesia para levantarse en Jesús, obedeciendo al llamado de Dios Espíritu Santo y para bendecir la ciudad a través de este lema, ¿no? Bendeciendo para bendecir. Yo quiero dar las gracias no solo al Señor, sino también a la familia Martínez, que obedeció en una respuesta positiva y contundente al llamado del Señor y se movilizó el ministerio, movilizó a la iglesia, movilizó gente de la ciudad y se pudo bendecir de gran manera a los que intentan José. Y esta también manifestación del Dios Espíritu Santo de forma milagrosa, porque nadie habló con nadie y Dios respondió las oraciones en forma concreta, congruente. Y fuimos orando por el hospital y se pudo bendecir. Amén, amén. Y bueno, por lo que han hecho los hermanos también, que han trabajado maravilloso. Seguimos entonces. La apertura, entonces, voy a pedir a Julio que nos abra una oración. ¿Estás ahí? Por favor. Dios y Padre Celestial, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias por este día, gracias Señor por un día más de vida, gracias Señor por este privilegio de conocerte, de permitirnos amarte, gracias porque vos nos amaste primero, Señor. Gracias por cada una de las familias representadas, Señor, en este estudio que están por Facebook Live, Señor. Te pedimos, Señor, que hasta donde llegue, Señor, este video, Señor, esta conexión de internet, Señor, cada una de las vidas sean y las familias sean bendecidas, porque, Señor, ese es el propósito, Señor, por el cual hoy nos reunimos, Señor. Levantar en tu nombre, Señor, para que manifestar tus virtudes, Señor, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y alabamos, te bendecimos, entronizamos en nuestras vidas, toma control del Espíritu Santo, Señor, de cada situación, Señor, de la alabanza, Señor, de tu palabra. Bendice, Señor, en forma extraordinaria, Señor, a tus siervos, y respáldalos, Señor, para que con denuedo pueda transmitir lo que vos hiciste en tu cuerpo. Señor, te agradecemos y te encomendamos en el nombre poderoso. Amén. Amén. Hola, buen día. Qué bueno ver a todos esta mañana. Es espectacular poder tener esta comunión con ustedes y nuestros hermanos, nuestros amigos en Cristo. Vamos a alabar al Señor. Ven, sobra adorar.
a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me cercaste en tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Ande mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me cercaste en tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Oh, oh. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Oh, oh. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias a Dios, ¿eh? Un aplauso al Señor le podemos dar, fuerte. Yo no puedo aplaudir demasiado, pero aquí estamos. Vamos a hacer cambio de elementos acá. Si quieres darme la guitarra, yo te doy a la bebé. Estamos con algunos desafíos técnicos aquí. Ustedes no se dan cuenta porque están allá, pero los chicos nos traen bastantes desafíos. Pero bueno, ahí estamos, gracias a Dios. Contentos. Vamos a poner la guitarra acá. Eso ahí.
esto nos vamos a poner acá, vamos a cambiar de lugar. Es una mañana maravillosa en la ciudad de Campana y el Señor trae una palabra poderosa en el día de hoy, ¿verdad? Así que espero que nos preparemos para recibirlas, para recibir esa palabra maravillosa que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Ahí donde estás Facebook, ahí donde estás Zoom, ahí donde estás, sea cuando sea que veas este video, vamos a orar y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús y depositando toda nuestra fe allí en Él. Vamos a orar. Padre del cielo, Padre eterno, es en el nombre poderoso de Jesús que venimos delante de vos a través de la realidad de Dios Espíritu Santo, la persona preeminente, Señor, del Trino Dios en este tiempo de la humanidad. Por eso, Padre, te bendecimos, te damos gracias por Jesús, bendecimos a Jesús y te damos gracias por tu Espíritu, el Espíritu Santo. Y ahora, Señor, nos declaramos en necesidad. Yo me declaro incompetente, Señor, para hablar cosas trascendentales, Señor, pero yo me agarro de vos, Señor. Y te pido, Espíritu de Dios, que poseas mi mente, que poseas mi alma, que poseas mis emociones, que poseas a las personas que están viendo este video. Señor, aquellas que, Señor, vos amás, Señor, que son todos los que están ahí, vos amás, Señor. Gracias, Señor, porque el amor de Cristo es inclusivo, es un amor sin barreras y sin límites. Señor, por eso en esta hora te damos la bienvenida a este lugar. Señor, nos ponemos a tus pies y te decimos, Maestro, habla, enseña, que tu pueblo, tu gente, tus siervos escuchan. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén y amén. Amén. Gloria, gloria al que vive para siempre. En el discipulado del último miércoles, nos enfocamos allí en Juan 16, capítulo 32, en el verso 32. Les pido que cerremos los micrófonos. Ahí está. Ahí ya le ayudé a alguien ahí a cerrarlo. Nos enfocamos en Juan 16, como decíamos, estábamos en el verso 32, en el verso 33, donde Jesús nos dice allí, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Qué poderosa esta palabra. Y me acuerdo que a mitad de la exposición, de la reunión, Oscar hizo un parate allí y él dice, muchachos, estas palabras de Jesús no son una sugerencia. Estas palabras de Jesús son un mandato. Y es por eso que lo estamos viendo aquí en discipulado. Yo al escuchar eso realmente tocó la fibra profunda de mi ser, porque nosotros entendemos que esto es lo que define el discipulado, porque en la iglesia donde estamos, somos parte. Nosotros, discipulado no solamente tiene que ver con el obedecer el qué de Jesús, es decir, el hacer discípulos. No, sino también tiene que ver con el cómo hacerlos. Y Jesús allí, por supuesto, en Mateo 28, del 18, verso 18 al verso 20, Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El Jesús resucitado que ya había vencido la mismísima muerte se les aparece en un monte ahí en Galilea y les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. ¡Qué tremendo! En la mañana de hoy tenemos acá en la mañana de hoy
La Bibi me trae jugo para que le sirva. Bibi, ya estoy con vos. Dame un segundito. Ahí viene mami, que está cambiando a tu hermana. Un segundo, ahí estamos. Entonces, en la mañana de hoy, vamos a usar como plataforma el primer mandato, como plataforma de la charla bíblica del día de hoy, ¿verdad? El primer mandato de Jesús. Que si de golpe ya hace un tiempito que estás en la iglesia y seguís los discipulados, agarrado con los dientes y con las uñas de Jesús y de su iglesia, vas a saberlo rapidito, que el primer mandato de Jesús está ahí, está registrado por Mateo, ahí en el capítulo 4, en el verso 17. Y él dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y yo pensaba en esto, ¿cuántos mandatos la Biblia, cuántos mandatos de Jesús directos registra la Biblia? Bueno, allí en el ministerio de discipulado se hizo un estudio, ¿verdad? Y se identificó y se listó más de 40 mandatos objetivos, súper específicos, súper explícitos, súper medibles, que Jesús nos hace. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué habiendo tantos otros mandatos, Jesús arranca su ministerio y pone como primero de sus mandatos que es arrepiéntanse? ¿Por qué no empezó diciendo, síganme? Podría habernos dicho, síganme. O podría haber dicho que fuéramos la luz, ¿verdad? O podría haber dicho que amemos a nuestros enemigos, o que bendigamos a los que nos maldicen, o que hagamos bien a los que nos aborrecen, o que oremos por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan. Pero Jesús arranca diciendo, arrepentite. Y es interesante, claro, no te puede decir seguime si primero no te arrepentiste. No te puede decir que seas la luz si vos no estás en la luz. No puede decir que ames a tus enemigos si vos no entendés que habías sido enemigo de Dios y ahora sos amigo de Dios por la sangre de Él y por el favor, la gracia y la misericordia de Él. Entonces, qué interesante que es esto del arrepentimiento. Y en general, nosotros en las predicaciones usamos mucho lo que es expositorio, ¿no? O sea, agarramos un pasaje y lo desmembramos, vamos paso por paso. Pero hay días, hay momentos y hay palabras que Dios trae en términos de, como temas, como un tema, ¿verdad? Entonces, el Señor acá nos está diciendo que este es el tema donde nosotros necesitamos hoy, en este día, enfocarnos. El Señor elige su primer verbo, su primer mandato es, Guillermo, arrepentite. El primer mandato de Jesús con el que Él arranca su ministerio terrenal, allí en Mateo, capítulo 4, verso 17, es arrepiéntanse. Ahora, arrepentirse requiere como ningún otro de los mandatos de Jesús, requiere humildad. Requiere humildad. Y qué interesante que cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, vemos que la humildad activa un montón de cosas de Dios. Y mientras que yo preparaba esto y pensaba, identifiqué 4 cosas que activa la humildad. La humildad activa la gracia de Dios. Dice que Dios resiste al soberbio, pero muestra su gracia para con los humildes. Qué interesante que Santiago 4:6 nos dice que la humildad activa la gracia de Dios, porque Dios resiste al soberbio, pero su gracia es para con el humilde. La segunda activación que hace, la humildad activa también la sabiduría de Dios.
Allí en Salmos 19, verso 7, dice que el testimonio de Jehová es fiel, y escucha esto, que hace sabio al sencillo, al humilde, lo hace sabio. Qué interesante que la humildad activa entonces también la sabiduría de Dios. Tercero, la humildad también activa la herencia, la heredad de Dios. Activa la heredad de Dios. Jesús dice allí, bienaventurados los mansos, los que tienen un corazón manso, los que tienen un corazón humilde, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán las cosas de Dios, las propiedades que Dios tiene, no en términos materiales, sino en términos figurativos de reino, de presencia del mismo Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando tenemos una actitud, felices los mansos, felices los humildes, bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué importante que es la humildad, porque activa poder de Dios, activa gracia, activa sabiduría, activa heredad. Y fíjate lo que activa también. La humildad activa el perdón de Dios, la limpieza de Dios en nuestro ser y la sanidad de Dios en nuestra vida. Dice allí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, si tenemos esa actitud de confesar, de reconocer ese corazón humilde que es movido a la confesión, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Qué interesante que el arrepentimiento, como ningún otro mandato de Jesús, requiere la humildad. Qué interesante. Qué interesante que es esto del arrepentimiento, ¿no? El mandato de arrepentirse del que Jesús está hablando aquí en Mateo 4:17 es esencial para el evento de la conversión. Es esencial para convertirse a Cristo, para convertirse en un hijo de Dios. Y yo me hice aquí un trabajito, quiero hacer esto con ustedes, a ver si no se me cae, porque cuando yo me arrepiento, pasan dos cosas principales. Acá viene Jesús, ¿verdad? Y acá viene uno. Entonces Jesús viene caminando en este sentido, acá va el otro. Y cuando yo me arrepiento, pasan dos cosas. Lo primero que pasa en mi vida, acá está mi vida, es que hay un cambio interno en la sustancia. Soy vaciado de lo mío y soy llenado del Espíritu Santo. Lo primero que pasa es un cambio de esencia en mi interior, un cambio de color, y conjuntamente con eso pasa también un giro de dirección y empiezo ahora a seguir a Jesús. Qué interesante que el evento de la conversión requiere entonces también, mi querido amigo, mi querida amiga, el arrepentimiento. Qué interesante. En un tiempo que vivimos que arrepentirse está pasado de moda. Pedir perdón está pasado de moda. El hacer lo que se me cante hacer y lo que a mí me gusta, aún en las iglesias, está bárbaro. Y Jesús nos dice, no, Señor. Necesitamos tener un corazón sensible que pueda ser tocado por el Espíritu Santo para que entonces podamos llegar al arrepentimiento y girar, que se produzca este cambio. Como hemos visto aquí, el arrepentimiento no solamente es esencial, ¿verdad?, para el evento
para el evento de la conversión, sino también, ya sé que están los chicos ahí que les gustan los dibujitos, sino también para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús. El arrepentimiento no es solamente para esto, para cambiar, para que cambie tu ser, cambie de sustancia y cambie de giro y empiece a caminar en esta dirección, sino también necesitas el arrepentimiento para seguir a este que es Jesús, para seguirlo a Jesús. Necesitamos esto para seguir a Jesús y seguir a su iglesia. ¿Y qué es esto de seguir a Jesús y seguir a su iglesia? Algo que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que es el proceso de la santificación. El caminar con Jesús y con su iglesia es parte de la santificación. Y la santificación, mi querido amigo y mi querida amiga, es aquello que evitaría que tus huesos se sequen y que la iglesia sea un valle de huesos secos. Necesitamos seguir a Jesús. En otras palabras, tanto para el evento de la conversión como para el proceso de santificación, necesito arrepentimiento. Necesito arrepentirme. En un libro escrito por un pastor muy querido mío, una persona que yo admiro mucho, que se llama Francis Chan, es un pastor chino-americano, trabajó mucho en San Francisco, hoy está sirviendo mucho, está sirviendo mucho en Asia, está sirviendo mucho en las misiones, allí donde el Evangelio es siendo perseguido. Y él escribe un libro que se llama Crazy Love, se llama Amor Loco o Un Loco Amor. Y qué interesante que el pastor Chan, él allí dedica un capítulo entero, un capítulo totalmente entero, para hablar de la importancia del arrepentimiento de los cristianos, es decir, cuando estamos en el camino de la santificación, un arrepentimiento capaz justamente de producir un cambio, ¿verdad? Un cambio, un giro, de corregir nuestras vidas de manera de poder seguir siguiendo a Jesús. En el capítulo 11, son 11 capítulos, o sea, casi un 10%, dedica para la importancia y como broche de oro y como clave, ¿verdad?, la importancia del arrepentimiento en la vida del cristiano, un arrepentimiento que le ayuda a estar en una mejora continua, en un cambio continuo, en un ajuste continuo de seguir a Jesús. Y él dice, el capítulo 11, el título que le puso, dice, un montón de cosas deberían cambiar en 5 años. Es el título del capítulo 11. Y él comienza diciendo, cambiar no solamente es importante, sino es vital. Y dice allí, decía, si hoy estoy haciendo y estoy viviendo de la misma manera que hace 5 años atrás, si hoy estoy en el mismo grado espiritual, si hoy estoy en la misma situación, si hoy estoy todavía batallando con todavía estos pecados que yo tengo, esas dificultades que yo tengo, si todavía yo estoy, si 5 años, él dice, debes examinar tu corazón. Si en 5 años las cosas tienen que cambiar, muchas cosas tienen que cambiar. No quiere decir que en 2 años no tiene que cambiar, no. Esto tiene que seguir cambiando, El caminar, acá está Jesús, el caminar con Jesús hace que tu vida y que mi vida
sea contrastada con el modelo de Jesús. Tu vida va a ser contrastada, formas, actitudes, áreas de tu vida van a ser contrastadas y necesitas arrepentirte y cambiar para poder seguir a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces vamos así, caminando con Jesús, y el caminar con Jesús contrasta nuestra vida, y como no hacemos cambios, ¿qué es lo que empieza a pasar? Nos empezamos a alejar, y empezamos a caminar sin luz. Por eso Jesús en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cuando el cristiano no hace ajustes que el Espíritu Santo le muestra, se va quedando rezagado. Y se queda sin la plenitud del Espíritu Santo. Ya no huele a Jesús. Ya no siente la presencia de Dios. No porque Jesús le ha dejado, porque Jesús ha avanzado y él se ha quedado. Viene a mi cabeza el joven rico. ¿Te acordás de la historia del joven rico? Este joven rico que quería seguir a Jesús. Él tenía ese deseo. Pero el seguir a Jesús no se trata solamente de deseos, mi querido amigo. Y va y dice, maestro, ¿cómo hago para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, hey, cumple todas las leyes que te dio Moisés. Dice, todas las leyes las he cumplido. Y le dice Jesús, una cosa te falta. ¿Qué me falta? Ve y vende todo, dale a los pobres y entonces sígueme. Y dice que hay alguien con el micrófono abierto que si lo puede cerrar sería fantástico. Y dice que este muchacho se entristeció y así también se entristeció Jesús, porque no fue capaz de dejar aquellas cosas. Todavía no había entrado en esta comunión con el Señor. Ahí estoy, le estoy ayudando a las personas. Todavía no había entrado en la conversión, todavía estaba de este color, y se encontró con el mismísimo Jesús, y él le dice, ¿cómo puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Esto le pregunta. Y Jesús le dice, y cumplí las leyes, todas las leyes las cumplí, bueno, andá y vende todo y dáselo a los ciegos, a los pobres, y seguime, porque yo estoy en movimiento. Pero no pudo y siguió su camino. Y se entristeció. Es necesario, mi querido amigo, mi querida amiga, que hagas ajustes en tu vida. Si hoy estás viviendo de la misma manera, si hoy tus devocionales, tu tiempo con Dios, si hoy tu vida de evangelismo callejero, si hoy tu ser un testigo del Señor ahí en tu trabajo, en tu escuela, está siendo igual que siempre, algo hay que ajustar. Algo hay que ajustar. El caminar con Jesús y su iglesia contrasta tu vida, ¿verdad? Y eso lo hace. Y esas áreas que son contrastadas, esas áreas, esas formas, ese contraste, eso que sentimos, debe llevarme al arrepentimiento y al cambio que el arrepentimiento conlleva. El arrepentimiento real no es una emoción, es un cambio de dirección. Y muchas veces lo limitamos solamente para el tiempo de la conversión, como si después fuéramos, no sé, los super creyentes, los super cristianos, que no metemos la pata. Si metes la pata en la vida, necesitas arrepentirte y necesitas cambiar. Guillermo, esto es así. No lo dice Guillermo, lo dice el Señor. Dice allí ya el Proverbios 4:18, dice que la luz del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Está hablando de los que ya entran en el proceso de santificación. Ya ahora ya no son de este color, ya son verdes, ya están siguiendo, pero dice que la vida de es como la luz de la aurora. Quiere decir que cada vez va a ser más verde, va a ser más hermoso, va a ser más parecido a Jesús.
Dice que está en un proceso, en una metamorfosis de cambio, hasta que el día es perfecto. Qué interesante también lo que nos dice allí en 2 Corintios 5:17, donde dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es un presente continuo, es una mejora continua, es un cambio continuo. Y ese cambio requiere arrepentimiento, lo cual requiere humildad. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso es poder comprender esto que nos está diciendo el Señor acá! Santiago 1:22 dice, pero sean hacedores. Santiago dice, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y dice, no se engañen a ustedes mismos, diciendo que el que es un escuchador, escucha la palabra, escucha la dirección del Señor, pero no la obedece, no agarra esto y eso no produce un cambio, se está engañando a sí mismo. Y a mí me impresiona escuchar a muchos hermanos y a muchas personas, no solamente de esta iglesia, pero cristianos en todos lados, que escuchan una predicación y dicen, uy, me tocó la palabra de Dios. Ven una película, leen un libro y son impactados por Dios, hasta entran en lágrimas y hay todo un evento emocional. Pero no hay cambio. Y es como que la predicación o el libro que leyeron o la película o el testimonio fue como el fin de la cosa. O sea, no. La predicación es un medio que Dios usa para producir algo. No es el fin en sí. No es el destino. El destino donde Dios te quiere llevar. La predicación no es el destino. La palabra que Dios te manda, hablando de la manera que Él te esté hablando, cuando Él te esté hablando a través de un libro, a través de una película, a través de un hermano, a través de una iglesia, a través de lo que sea, no es el fin, es el medio para producir el cambio en tu vida. Para que lo puedas conocer a Él más, para que puedas vivir en la libertad que solo Él te puede dar. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Se engañan a sí mismos y a veces es como que, me dieron con un palo hoy en la iglesia, y es como que, ¿y qué va a hacer con el palo que te dio el Señor? Como ya he comentado, he tenido reuniones así, me acuerdo de estar con una pareja y yo decirles algo y la muchacha me dice, pastor, usted me está rompiendo el corazón. No, yo no te estoy rompiendo el corazón, la palabra es lo que dice esto. Pero no queremos, somos confrontados con la verdad, pero no hacemos el cambio. Y si no hay cambio, no hay vida. Dios no puede bendecir si no hay humildad, si no hay arrepentimiento que conlleva al cambio. No lo va a hacer, iglesia. No lo va a hacer. Necesitamos que nuestros huesos empiecen a cubrirse con tendones, carne sobre los tendones y piel. Y que el cuerpo se ponga de pie y viento de Dios sople y haya vida en ellos. Para eso necesitamos humildad, para eso necesitamos arrepentirme. Yo doy gracias en esta iglesia. Esta semana he participado en algunas cositas y he visto hermanos acercándose a otros diciendo, ¿sabes qué? Mira, perdóname por esto, por lo que sea. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque eso activa la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, la heredad de Dios, la sanidad de Dios, el perdón de Dios y la limpieza de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante ver cómo muchos cristianos se engañan a sí mismos! Satanás, que es el engañador, no tiene que engañarlos. Hacen el laburo por Satanás. Se engañan a sí mismos. No podemos acostumbrarnos a no cambiar. No podemos acostumbrarnos a no cambiar. No podemos permitir que lo que es anormal a los ojos de Dios,
a los ojos de la Escritura, comience a ser normal en nuestras vidas, en nuestras familias, en su iglesia. No puede ser. No podemos permitir. No podemos dejar para mañana lo que Dios quiere que hagamos hoy. No podemos. Porque mañana va a venir otra cosa y se te van acumulando las cosas y no las estás haciendo. Cuando el Señor te habla, decirle que sí. Me acuerdo estando en una iglesia afuera cuando vivía y hubo una invitación al altar y yo corrí al altar y quedé caído en el suelo. Y el pastor se bajó de donde estaba, en un escenario, y me dijo esto, nunca más me lo olvido. Sea lo que sea que el Señor te haya dicho, decile que sí. Y yo le dije que sí. Bueno, y acá estoy. Pero qué importante que cuando Dios habla, Él no habla para un diálogo, Él no quiere abrir un debate contigo, Él no quiere que empecemos a analizar, que empecemos a argumentar. No, es para que le obedezcas. Es para que hagas el ajuste, para que no te lo pierdas a Jesús, para que puedas seguir caminando y no te quedes rezagado, y no te quedes frío, no te quedes sin luz y empieces a tropezar con la vida igual que los que no tienen a Cristo. Qué poderosa la palabra del Señor. Qué poderosa que es la palabra del Señor. Arrepentite y comenzá a cambiar. Dios te ayuda. Dios te ayuda. Mamma mía. Pensaba en esto, ¿no? Nada, absolutamente nada, pone más furioso al infierno que el arrepentimiento del cristiano. Nada. Nada pone más furioso al infierno que cuando el Señor te muestra que metiste la pata, vos te arrepientas, pida perdón y sigas a Jesús. Nada irrita más al infierno que el arrepentimiento del cristiano. Por otro lado, déjame decirte y anotalo esto si querés. Nada aleja a Satanás y a sus huestes y a sus planes de tu vida como el arrepentimiento. Nada lo aleja, lo expulsa, lo empuja lejos. Como una vida de una persona que vive siguiendo a Jesús, en comunión con Jesús, y se arrepiente y recupera y lo sigue a Jesús. Nada espanta más a Satanás que el arrepentimiento del cristiano. Y nada, mi amigo, absolutamente nada, te acerca más a Cristo Jesús que el arrepentimiento. El arrepentimiento es un puente. El arrepentimiento es la soga donde vos te puedes arrimar a Jesús. Qué cosa poderosa. Me anotaba estas notas y me ponía cada cosa, cada área o cada forma que Dios te está mostrando que debes cambiar. Debería convertirse en un desafío apasionante, en una carrera preciosa, en una montaña para escalar maravillosa. ¿Por qué? Y capaz de decir, ¿por qué apasionante? ¿Sabes por qué? Porque la victoria, la conquista ya está asegurada porque Dios está en el negocio, porque Dios está en el asunto. Dios no te va a mostrar algo para que cambies, Él no me va a mostrar algo para que yo cambie, algo en el cual Él no quiere invertir, en el cual Él no se va a asociar con mi vida para hacer ese cambio. Entonces la victoria ya está dada, ya está, esto es poderoso. Y yo pensaba también en las guerras que vemos del pueblo de Israel allí en el Antiguo Testamento, con cuántos ejércitos se enfrentó, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y la victoria del pueblo de Dios no tenía que ver con el tamaño del ejército enemigo, o cuán bravos eran, o cuántas armas tenían, o cuán pequeños eran, no. Lo que hacía
la diferencia entre la victoria y la derrota era si Dios estaba en la batalla. Y podés ver, no vamos a entrar en historia, pero podés ver ejércitos temibles, totalmente derrotados antes de que empiece la batalla, porque dice, y el ángel de Jehová salió antes de la batalla, y quedaron como muertos. Dios pelea tus batallas, pero Él necesita que salgas a las arenas. Él necesita que salgas al lugar. Él necesita que escuches. Él necesita que te arrepientas. Él necesita que desees cambiar. Me voy a corregir. Dios no necesita. Dios quiere. Déjame corregirme por si esto queda. Dios no tiene necesidad de nosotros. Dios quiere. Porque Él quiere darte su victoria. El Dios de la Biblia es el Dios libre de necesidades. Qué importante. Qué interesante lo que el Señor nos está hablando. Los cambios son, escúchame esto, los cambios son inspiradores, son motivadores, te traen un aire nuevo de creer de que el cambio sí es posible, traen una atmósfera nueva a tu mente, traen una atmósfera nueva a tu casa, traen una atmósfera nueva en tu trabajo, en tu iglesia, en las calles, porque el cambio sí es posible si Jesús está en el asunto. Qué importante es seguir a Jesús. Porque si no lo seguís a Jesús, no vas a saber que tenés que cambiar. Y vas a estar cambiando cosas en tu vida que, según lo que te dice el vecino, el mengano, lo que dice la televisión, lo que hacen en otros países, lo que hacen en otras iglesias. Pero lo importante es seguir a Jesús. Para que poder saber exactamente qué es lo que tenés que hacer. Qué interesante que es la palabra del Señor. Qué loco esto. Y yo me ponía así, che, asociate con tu esposo, asociate con tu esposa. Asociate con tus hijos para hacer los cambios que Dios quiere traer a tu casa. Vos sabés que Satanás está contra la familia, él quiere destruir las familias. Pero el Señor de la iglesia, que es el fundador, que es el planeador, el dueño de la idea del matrimonio, de la familia, Él está a favor de la iglesia. Asociate. Y empezá a festejar pequeñas conquistas que suceden en la familia. Y vos pedile ayuda a tu esposa. Che, mira, el Señor me está mostrando que tengo que cambiar con esto. ¿Me ayudás? Y la esposa lo mismo. Y ayúdalo y animalo. Esposo, animala, ayúdala. Estate ahí. Sigan juntos a Jesús. Porque Jesús está en el negocio de los cambios. Hace poquitos días tuve una reunión con una pareja. Y uno de los dos decía, no, yo estoy tratando de cambiar esto y he cambiado, la verdad, que yo, y por ahí dice, no, pregúntale. Y entonces digo, ¿qué decís vos? Sí, es verdad, pero va muy lento. No, los paré nomás. ¿Cómo va muy lento? Vos no tenés que decir que va muy lento, vos tenés que festejar que va avanzando. Y a veces en la pareja somos así. Vemos el vaso medio lleno. Festejar y celebrar las victorias, las pequeñas conquistas en la vida. Festejalo. Porque el Dios de la Biblia está a tu favor. Él te muestra algo para que algo que no está, algo que se contrasta con su ser. Eso te tiene que llevar a arrepentirte y a cambiar. Y asociate con la gente que Dios te pone a tu lado. Habla con tu pastor, habla con tus hermanos. Che, esto es lo que el Señor me está mostrando. ¿Me ayudas a orar por esto? Vamos adelante. Qué importante es saber que el caminar con Jesús te va a llevar a un arrepentimiento de cada cosa para que vos puedas ir ajustando tu vida en forma permanente. Le voy a sacar jugo a estos dibujitos. Y yo me puse acá, ¿sabes qué? El creyente que sigue a Jesús, a menudo
tendrá la necesidad de arrepentirse. Tendrá la necesidad de voluntariamente arrepentirse y cambiar. Fíjate lo que dice aquí en 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, te lo voy a leer. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Fíjate esto, las tristezas que provienen de Dios. ¿Cómo? Sí. Cuando vivís en comunión con Dios Espíritu Santo, teniendo comunión con la cabeza de la iglesia que es Cristo y teniendo comunión con el cuerpo de Cristo que es su iglesia, ¿verdad? El espíritu, tu espíritu empieza a percibir lo que el Espíritu Santo que habita dentro de vos percibe. Lo empieza a sentir. Y si vos lo estás siguiendo a Jesús y metés la pata, te equivocás con algo, el espíritu se siente, se contrista, se entristece. Y tu espíritu, con letras minúsculas, percibe lo que le pasa al Espíritu de Dios que vive en vos, mayúscula. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es la tristeza que proviene de Dios. Esa tristeza es una incomodidad, un dolor que te lleva al arrepentimiento para la salvación, para vivir en la abundancia de Dios. Y esto no está hablando solamente de la salvación, del evento de la salvación, sino de la salvación que vivimos en la santificación. ¡Qué importante! ¡Qué cosa tan increíble esto! Lo que el Señor nos está mostrando acá. Cuando Él se entristece, muchas veces hay personas que se han alejado tanto de Dios, se han quedado tan atrás, que ya no saben cuando el Espíritu Santo dentro de ellos se entristece o cuando se alegra. Pero cuando vivís en comunión con Él, cuando el Espíritu Santo se entristece, tu espíritu lo percibe y lo percibe en formato, le manda una señal en un formato de una tristeza que proviene de Dios, que lleva al arrepentimiento para la salvación. ¡Qué loco esto que nos dice así, ¿no? Pero dice también que hay otra tristeza. Cuando vas lejos de Dios y cuando no quieres saber nada con Dios, que es la tristeza que el mundo te da. Pero dice que esa tristeza no es para salvación, es para muerte. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa interesante! Entonces, el creyente, como individuo que sigue a Jesús, seguidamente, a menudo, va a ser contrastado, va a ser exhortado por el Espíritu Santo y va a necesitar arrepentirse. Y ese arrepentimiento es para vida abundante. ¡Qué cosa linda! Ahora me dice otra cosa acá, miren esto, la iglesia que sigue a Jesús, ¿lo querés otra vez? ¿Lo quieren otra vez? Bueno, ahí va. La iglesia que sigue a Jesús, a menudo también tiene que arrepentirse, necesita arrepentirse. Y cada vez veo menos iglesias que se arrepienten. A veces escucho en las oraciones de las iglesias que oran a Dios y le piden perdón por el gobierno nacional, por las cosas que hicieron acá, el ministro de tal, el político tal. Pero nunca escucho, o pocas veces, gracias a Dios escucho algunas veces, iglesias que dicen, señores, hemos fallado como la iglesia de Cristo en nuestra nación, en nuestra comunidad.
Hemos fallado en tener una voz profética. Hemos fallado en ser tus manos, en ser tus ojos, en ser tus oídos. No hemos querido meternos con los negocios de la política, porque la política es sucia. Y durante mucho tiempo se ha enseñado eso. Y no digo que la política sea una cosa limpia, pero la política, lo sucio o lo limpio de la política lo hace no la política en sí, sino quien está dentro. Y mientras que estoy hablando esto, lo vas a ver a Jesús. Allí en los evangelios lo vas a ver a Jesús. Muchas veces siendo confrontado con cosas que tienen que ver con la política. Me acuerdo cuando le traen la prostituta, se la tiran ahí y le dicen estos religiosos, en la ley de Moisés dice que los tenemos que liquidar, la tenemos que apedrear. ¿Tú qué dices? Él no dice nada, siguen escribiendo en la tierra. Y como les hicieron tanto, se levanta y les dice, el que esté libre de culpa, que sea el primero en tirar la piedra. Era un tema político, religioso político. ¿Y qué hay de los taxes? ¿Qué hay de los impuestos al César? ¿Más político que eso habrá? Cuando lo agarran en la calle, como si fuera el medio de la 9 de julio, Jesús, ¿está bien que le paguemos los impuestos al César? ¿No es político eso? Ahí fue cuando Jesús dice, no, yo la política no me meto porque... No. Jesús siempre tuvo algo que decir. Porque lo espiritual no está solamente dentro del edificio de la iglesia. Lo espiritual no está solamente cuando vos abrís la Biblia. Lo espiritual tiene que ver con todo tu vida, en tu trabajo, en las calles, en el negocio, en la escuela, en la familia. Todo es espiritual y necesitamos eso. Entonces decíamos, ahí lo veo a Facu, que es el hombre de las imágenes, ¿verdad? Una iglesia que sigue a Cristo Jesús es una iglesia que a menudo va a arrepentirse. Una iglesia que no se arrepiente es una iglesia perfecta. ¿Y habrá alguna iglesia perfecta? No, pero ¿cómo va a haber? Bueno, pero hay iglesias que no se arrepienten. El otro día alguien me decía, ¿quién le va a decir esto a esta iglesia que es un ícono en la ciudad de Sach and Sach? Ojo, el dueño de la iglesia tiene todo el poder y todo el derecho y toda la autoridad de decirle a la iglesia cómo debe vivir. Es importante. Y qué importante que si la iglesia en forma voluntaria no se arrepiente delante de su Señor, delante de quien es su cabeza, puede llegar a ser que el Señor de la iglesia le reclame el arrepentimiento. Y pensaba entonces allí en la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis capítulo 2, del verso 1 al 7. Fíjate qué interesante, dice Dios, Jesús mismo le habla a esta iglesia, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Y qué dice el verso que le sigue? El verso 5 le dice, pues recuerda de dónde te has caído. Recuerda, iglesia, recuerda de dónde te empezaste a caer. ¿Dónde dejaste de seguir a Jesús? Pero Jesús le dice, no solamente le dice recuerda, sino le dice arrepiéntete. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El candelero es la luz, es el fuego de Dios. Qué peligro
cuando una iglesia no se arrepiente, el fuego, la presencia del Espíritu Santo puede abandonarla. Qué importante, iglesia, que entendamos que como individuos o como iglesia necesitamos, para seguir a Jesús, necesitamos hacer del arrepentimiento algo cotidiano en nuestras vidas. No es un símbolo de debilidad. Es un símbolo de grandeza. La humildad es un símbolo de grandeza. Dice que Jesús, siendo igual a Dios, no consideró esto. Dice que se hizo obediente, se hizo humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué interesante, iglesia, que puedas reflexionar en lo que Dios nos viene diciendo en estos tiempos, de los riesgos de los huesos secos, de la necesidad de arrepentirnos, de remover la piel muerta de nuestro ser y empezar a experimentar a Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso que puedas entrar en un cambio continuo, que puedas ayudar a tu esposa, a tu esposo. ¿Qué es lo que el Señor te está mostrando? No podés seguir igual, Guillermito. No podés seguir igual. Porque así Dios no te puede bendecir. A veces escucho cristianos, y cuando digo cristianos, digo personas que eran así, como yo, y que se arrepintieron y cambiaron de dirección, se arrepintieron y el Señor los cambió, le cambió la sustancia. Pero a veces veo aún cristianos que dicen, yo soy así. Si esa sos vos, si ese sos vos, déjame decirte, no tenés ningún derecho a eso. Porque el alfarero quiere poner sus manos sobre tu vida y quiere cambiar tu temperamento, quiere cambiar tus cosas. Yo sé lo que Él me dice a mí y vos sabés muy bien lo que Él te dice a vos. Vamos a orar. Allí donde estás, yo te invito a cerrar tus ojos. Y quizás estás nuevo en este lugar, o estás nueva, y quizás lo que hoy el Señor te está confrontando es con esto. Es que vas en otra dirección. Pero el Señor está llamando tu atención y Él quiere producir un cambio dentro de vos. Un cambio de sustancia. Un cambio que te lleva a seguirle en su plenitud. Vamos a orar. Padre del cielo, Padre eterno, oramos en el nombre de Jesús. Viento fresco de Dios, animador, motivador, inspirador. El cambio es posible a través de la humildad que nos lleva al arrepentimiento. Y quizás vos hoy necesites responder al primer mandato de Jesús. Arrepentite, porque el reino de los cielos ya está aquí, dijo Jesús. Y hoy te estoy hablando a vos. Y vos estás escuchando y les querés decir, ¿sabes qué, Jesús? Yo me arrepiento. Yo me arrepiento de mis faltas. Yo me arrepiento de haber ido navegando contrario a tu dirección. Hoy quiero seguirte. Pero para poder seguirte necesito arrepentirme.
Y es el arrepentimiento que activa tu favor, tu gracia, tu sabiduría, tu heredad, tu limpieza, tu perdón y tu sanidad sobre mi vida. Gracias. Gracias. Yo hoy te pido perdón y te recibo en mi corazón. Y quiero pedirte que me ayudes a seguirte. Y que me ayudes a seguirte, Señor, en tu iglesia, junto a tu iglesia, para poder ser transformado en ella, Señor, a través de tu palabra, a través de tu presencia. Gracias, hoy te recibo como el Señor de mi vida. Hoy confieso que Jesús es el Señor y que fue el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Gracias por amarme. Gracias por haber cambiado mi destino final. Amén. Y capaz también hay iglesia, hay personas que el Señor ya ha convertido, que ya se han entregado al Señor, pero se han acostumbrado a no cambiar. Y han pasado 5 años, o han pasado más, o han pasado unos pocos años quizás, pero la historia sigue igual. Si vos querés que esta catarata de cambios que el Señor quiere producir en tu vida se venga con poder, decirle: ese soy yo, esa soy yo. Oh Jesús, decirle: oh Jesús, venga tu reino a mi vida. Venga tu reino transformador a mi vida y cambiame. Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida, en mi familia, en mi interior y en mi exterior, tal como es hecha allá en los cielos. Ayúdame a ser parte de una iglesia que vive de transformación en transformación, porque al fin de cuentas eso es lo que querés, Dios. Es que lleguemos a la estatura de aquel varón, de Cristo Jesús. ¿Cuánto nos falta? Pero qué maravilloso es que tenemos el modelo. No importa cuánto nos falte, lo importante es que estemos siguiéndolo a Jesús y que día a día seamos transformados. Te bendecimos, Jesús, hoy y siempre. Amén. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, eso arranca un comienzo nuevo en tu vida. Comunicate con nosotros. Decir: yo hice esa oración, yo quiero empezar. Yo ya no soy así, yo ya cambié. El seguir a Jesús es seguirlo en iglesia. No hay cristianos solos, hay cristianos en iglesia. Necesitamos estar en comunión, en interdependencia, en interrelación con el cuerpo de Cristo. La palabra de hoy fue arrepentimiento. Y quiero cerrar con esto. Nunca, nunca, nunca te vas a arrepentir de arrepentirte. Nunca te vas a arrepentir de arrepentirte de lo que Dios te pide que te arrepientas. Y no te olvides que el arrepentimiento que Dios requiere de vos es lo que te aleja de Satanás. Es lo que expulsa a Satanás y a sus deseos y a sus planes sobre nuestras vidas, sobre tu vida. Lo aleja como nada, como ninguna otra cosa. Pero también es el arrepentimiento lo que te acerca más a Jesús. Que Dios te bendiga. Vamos a cantar juntos un par de canciones y después charlaremos un poquito más. ¿Querés que haberle ve? Yo voy. Así está. Ya en algún momento, cuando el Señor nos lo permita, vamos a volver al edificio, pero mientras tanto, es lo que tenemos. Yo lo hago, mamita. Yo te ayudo.
Así que ahí estamos. Qué linda palabra que nos dio el Señor hoy. Así es. Yo quiero cambiar. Este es mi deseo para honrar a Él. Honrarte a ti. Si es con todo mi ser. Adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré.
vamos a ir redondeando esto, pero le quería pedir a Gise, la veo allí a Gisela, que si nos puede cerrar con una oración. Y después, bueno, abriremos todos los micrófonos y nos saludaremos, pero vamos a cerrar este tiempo dándole gracias al Señor y adorándolo también con una oración. Gisela. Bueno, amante Padre del cielo, gracias porque estamos reunidos en tu nombre, gracias por la palabra, Señor, que ha traído a través de Guillermo, Señor, y qué importante, qué contundente esta palabra, Señor. Que ese momento de conversión no haya quedado en un evento emocional de lágrimas, sino, Señor, sea aplicativo, Padre. Podamos llevarlo adelante, que el cambio sea real, un proceso con tu voluntad, bajo tus planes, Padre, y bajo tu propósito. Que este cambio, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, no importa cuántos años llevamos de cristianos, Señor, sea día a día, Señor, estemos progresando en tu palabra, en tu conocimiento, en tu amor y en tu accionar. Que podamos hacerlo junto a nuestro pastor, junto a nuestra iglesia. A veces podemos manejar solos, pero Señor, con un hermano, con una palabra, con un apoyo, podemos seguir adelante. Podemos caer, pero podemos levantarnos en tu nombre y con tu inmenso amor que nos ha abrazado, nos ha cuidado tantas veces, Padre. Oramos por esto, por un cambio verdadero en nuestras vidas. Todo lo que haya que sacar, Señor, sea sacado, Señor. Que realmente, Señor, podamos, Señor, realizar esto. En tu nombre agradecemos cada una de las cosas que nos das. Gracias por este nuevo formato, Señor. Gracias por todas las familias, todas las personas, todos los hermanos, Señor, y por aquellos hermanos que van a venir nuevos, Señor, a través de esta palabra. En tu nombre, amén, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Chicos, si nos podemos desmutear para saludarnos un rato.